hacer hoy día, vamos a terminar. Lo que vamos a hacer hoy día vamos a terminar de ver lo que nos faltó de el poquito de cuidado de aseo y confort que nos faltó de la clase pasada, porque si ustedes se recuerdan quedamos hasta la parte del aseo genital, ¿cierto? Sí. Pero nos faltó algo, porque recordemos que hay algo más que también se lava que también se puede lavar cuando estamos en la cama. ¿Qué más se puede lavar cuando estamos en la cama? ¿El pelo? Exactamente, el pelo. El pelo. Entonces, si ustedes se fijan, el pelo también lo podemos lavar y de hecho, por lo general, es algo que eh, ¿dónde hay que meterse para volver al curso? Mm, ya, el pelo también se puede lavar. De hecho, ahora existen demasiados elementos, herramientas e implementos que nos pueden ayudar a hacer los baños en cama. A ustedes, no sé si se acuerdan antes o alguna vez les tocó lavar el pelo en la cama, pero antes lo único que hacíamos era lavar el pelo poniéndole ya sea una bolsa o un lavatorio debajo de la cabeza. ¿Se acuerdan o Yo no? que soy antigua sí me acuerdo. Mm, Dios mío. Ya, entonces, vamos a compartir pantalla. Y ahora, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, antes nosotros, yo me acuerdo, lavábamos con lavatorio, lavábamos ¿cómo se llama? Como en unas capas todas improvisadas que se hacían. Y ahora, por ejemplo, hay unas cuestiones inflables, ¿ya? Que son verdaderos lavapelos portátiles. O sea, yo los encuentro maravillosos. Si ustedes me preguntan, yo hubiese estado esa tecnología, digámoslo de alguna manera, cuando yo estaba estudiando, me hubiesen, pero solucionado la vida cuando estábamos haciendo baño en cama, cuando estábamos de interna. Por ejemplo, y les voy a mostrar algunas de las herramientas que aparecen ahora, cosa de que me digan, pero profe, ¿cómo tan bacán? Sí, así de bacán como lo escuchan y todo. Sí, así es. Por ejemplo, tienen de todos los gustos, colores y estilos. Tienen estos que son inflables, tienen esos que son de plástico, que son un poquito más rígidos, tienen esos que son más top, más grandes, más cuadrados, hay otros que son así, que también que son más alargaditos. Entonces, es cosa como yo diría un poquito como de ingenio. Entonces, fíjense, miren, todos esos son lavapelos portátiles. Entonces son herramientas que uno puede utilizar para poder realizar un lavado de pelo súper eficiente. Porque además, ¿para qué estamos con cosas? ¿Cuánto molesta tener el pelo sucio? Harto, ¿o no? De hecho, lo que uno más resiente cuando no se puede bañar, cuando tiene que estar en cama, por ejemplo, cuando lo operaron y tienen que estar en cama, lo primero que uno resiente es que el pelo se le ensucia muy rápido, ¿o no? Sí, y parece que aunque esté bañada la persona, pero si no se lava el cabello, parece que no se bañó. Sí, uno se Exacto. sigue, ¿cierto? Se sigue como sintiendo como sucio y tiene que ver también con un poco
de parte de lo que es los hábitos de higiene y limpieza de cada persona. Entonces, vamos a suponer que no tenemos forma de poder lavar el pelo con algunos de los implementos nuevos que han salido, pero vamos a tener que lavar el pelo. Hay dos opciones, hay dos formas de poder lavarle el pelo a una persona cuando está en cama. Ojo, las técnicas que yo en estos momentos les estoy enseñando para lo que es el cuánto se llama el aseo y confort, van, eh, ¿cómo se llama esto? Van enfocadas principalmente a, a personas que estén postradas, a pacientes que no tengan movilidad o que no se puedan movilizar de la cama, porque ya sabemos que las personas autovalentes o semivalentes nosotros asistimos, ayudamos, ¿cierto? O supervisamos que se haga la tarea encomendada, que en este caso vendría siendo la de aseo y confort. Pero ¿qué pasa cuando esa tarea la tenemos que suplir nosotros? Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar las herramientas y las técnicas que nosotros tenemos. Ni siquiera me acuerdo si estoy grabando. Entonces, sí estoy grabando. Por ejemplo, para poder lavar el pelo tenemos dos opciones, o bueno, tres, dependiendo. ¿Se han fijado que los catres clínicos que uno arrienda a veces ahora vienen con los respaldos que son removibles? ¿Les ha tocado ver alguno? ¿Algún catre clínico con respaldo removible? ¿O no? ¿No les ha Sí, tocado ver? ¿Sí? en el hospital, por ejemplo, cuando hice mi internado, la mayoría están removibles ahora los... Excelente punto. La mayoría ahora son removibles. Y no solo se le saca el respaldo, sino que también se le pueden sacar la parte de abajo de los pies. Entonces, si el respaldo es removible, lo que yo hago es saco el respaldo, dejo la cama en posición horizontal, saco el respaldo y tiro a la persona hacia el borde de la cama, dejando la cabeza a lo más al ras del borde. Y ahí lo que yo hago es colocar un plástico. Puede ser también encima, debajo del plástico, colocar una sabanilla para que absorba el agua que pueda escurrir. Y vamos a utilizar evidentemente agua, champú, toallas y todo lo que obviamente uno utiliza para lavar el pelo. Entonces al dejarlo en el borde, lo que yo hago es colocar debajo, en la parte del cuello, puedo colocar una toalla enrollada en la zona del cuello y sobre esa toalla coloco la bolsa que voy a dejar colgando hacia abajo, hacia la zona del respaldo, tal como se ve ahí, ¿ya? Y después lo que voy a hacer es mojar el pelo, echarle champú, enjuagar y después obviamente enderezar nuevamente a la persona para ponerla en su posición original. Ahí estamos hablando de idealmente de una posición lo más ideal posible, ¿cierto? ¿Qué pasa si el respaldo, o sea, el catre clínico que ustedes utilizan o la cama que ustedes utilizan no tiene respaldo removible? ¿Ya? En ese caso lo que yo hago es lo mismo, pero en vez de colocarlo hacia atrás, hacia el lado de uno, ¿cierto? Hacia el lado del respaldo, lo que hago es lo que hago es colocarla como en posición diagonal. Entonces hago lo mismo, coloco la toalla enrollada, coloco un protector debajo, coloco el hule encima y pongo ¿cuánto se llama? La toalla colgando hacia hacia un recipiente que me reciba el agua. Y ahí obviamente hago lo mismo que en el caso anterior de lavar, enjuagar y secar. Ahora, si yo tengo alguna de las herramientas que le mostré anteriormente, como los lavadores, estos como lavabos de pelo portátiles que son inflables, obviamente es mucho más fácil, porque no tengo que mover al paciente de su posición. Yo lo único que tengo que hacer es acomodar, colocar el lavapelo, poner debajo un protector para evitar que se vaya a mojar la cama,
¿cierto? Y lavar el pelo y obviamente irme fijando de no que el agua no sobrepase el nivel digamos, del soporte del cuello, porque si no, obviamente se va a mojar todo. Pero no es una técnica tan compleja. No sé si me entienden la idea. Sí, se Aquí, entiende. ¿sí? Aquí lo principal y lo más primordial es siempre prevenir que se moje y que si yo voy a lavar el pelo, no queden residuos o no, idealmente no entre agua al conducto auditivo, preocuparme de que se salga todo el champú y es muy, pero muy ultra, hiper, mega importante que el pelo, si se lava, quede bien seco, ¿ya? Porque cualquier pelo húmedo, tanto para pacientes postrados como para personas semivalentes, autovalentes e incluso aquellas personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, sabemos lo que ocasiona el pelo húmedo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiende a generar el pelo húmedo? Sinusitis. Resfrío, Sinusitis, resfríos, dolores de cabeza. E imagínense esas molestias para alguien aunque suene feo, pero imagínense esas molestias para alguien que está encamado, que está postrado. Es más molesto todavía, ¿ya? Así que eso es lo primordial, es lo más importante. Y obviamente hacerlo con el cuidado y con el cariño correspondiente, porque es sumamente noble lavarle el pelo a alguien más, así como también el hecho de lavarle los pies a alguien más, lavarle el pelo igual es súper noble, ¿ya? Así que no es una técnica compleja, pero sí digamos, la principal cuidado que hay que tener es el agua dentro de los oídos y que no quede el pelo mojado después del lavado. Siempre todo bien sequito y que no quede ningún residuo de champú para que eso tampoco vaya a dañar el cuero cabelludo. Ahora, ojo, pestaña y ceja. También existen los famosos champú en seco. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez? No, profe. Para personas no, pero para mascotas se había escuchado de ese champú. pero dice que que son cancerígenos esos champús. De hecho, están prohibido el uso en algunos países, está prohibido. Aquí lamentablemente en Chile permiten todo, así que champú en seco existe. No, yo no digo que no existan, profe, pero dicen los estudios que han hecho sobre este champú que es malo, pues, y en algunos países han prohibido su uso. No Por estoy eso es diciendo que, que no exista, no, solo a lo es que un voy yo, comentario. Nayelis, es que pueden prohibirlo hasta en los países más bacanes, pero aquí en Chile lo van a permitir. A eso voy. Pueden existir todos los estudios a y por haber, pero Chile lo permite. Good. Bueno, tal como dicen Ayelis, hay estudios comprobados de que hay ciertas marcas de champú en seco que son más nocivas y más dañinas que otras, pero actualmente hay una gama gigante, bueno, puedo decir que es poca, hay una gama gigante, enorme de champú en seco para personas. De hecho, am, hay una marca de cuidados, de cuidados de paciente postrado, muy conocida y reconocida, que es Biocure, que tiene una línea de cuidado para el paciente postrado que también se unió a la liga del champú en seco. Y Biocure es una marca que se reconoce por tener todo lo más práctico para el cuidado del paciente. Bueno, Biocure también se unió a la campaña de el champú en seco. Entonces, la presentación del champú en seco es como un fijador, como un spray, aunque
también hay una presentación que es como una espumita, que es como ese. Ahora, la idea de que exista esto es porque el champú en seco, más que ser un champú como tal, como se le llama, es en realidad un desengrasante. ¿Ya? Desengrasante. Porque eso es lo que ensucia el pelo. Nuestro pelo, nuestro cuero cabelludo, genera una grasitud que es natural. ¿Ya? Entonces, esa grasitud al irse acumulando en el tiempo y en el paso de los días, más todo el tema de la polución, la contaminación medioambiental, toda la humedad, etcétera, todo lo que afecta a nuestro cuerpo, ¿cierto? Eh, Va ensuciando y va haciendo que el pelo se ponga aún más grasoso y eso es lo que finalmente terminamos nosotros sintiendo como el pelo sucio, el pelo grasoso. Y por eso que esto es un desengrasante, los champús en seco son desengrasantes. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con el uso que se le da a los champús en seco si es que en algún momento lo llegan a utilizar con un paciente. No es algo que ustedes puedan utilizar todos los días, a lo más 2 veces por semana y es mucho. Ya la tercera vez sí o sí tiene que ir un lavado de pelo porque recordemos que al usar un desengrasante en el pelo, lo que yo estoy haciendo es eliminar la grasitud natural del cuero cabelludo. Y eso, a la larga, también es malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo genera como un ungüento, un unto sebáceo que es normal, que es natural del cuerpo. Si yo lo elimino, ya sea de la piel o del pelo, evidentemente voy a tener consecuencias en donde van a aparecer, por ejemplo, todo el tema de la rosácea, el acné. En el caso del cuero cabelludo comienza a aparecer el tema de la caspa, pueden aparecer otro tipo de lesiones cutáneas, entonces hay que tener harto ojo, ¿ok? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende. Insisto, tal como dijo Nayelis, sí, hay estudios que demuestran que son cancerígenos. Ahora, si todos lo son o no, ya ahí estamos hablando de harina de otro costal, ¿ya? Pero sí no es tan recomendable el uso diario, el uso frecuente. Es como algo como muy, muy puntual, ¿ya? Con todo lo que vimos y de todo lo que hablamos con respecto a lo que es el tema de aseo y confort, ¿quedó alguna duda? No, profe, todo claro. Además que usted explica súper bien. Ya. ¿Preguntas con respecto a lo que es aseo y confort? No, yo por lo menos no. Además Ya. que igual voy anotando ciertas cosas, así como tomando apuntes. Súper. Entonces, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar ahora de lo que son los signos vitales. ¿Saben lo que son los signos vitales o se imaginan qué son los signos vitales? El pulso y la respiración. Pero ahí usted me lo está mencionando, pues yo estoy preguntando qué son los signos vitales. Es como los latidos del corazón. Ya, los Como latidos del piel. corazón, el pulso. Insisto, me están nombrando los signos vitales, pero yo quiero saber qué entienden ustedes por signos vitales, porque que una cosa que me los nombren me están indicando que los conocen. Pero Ya. ¿saben qué son realmente los signos vitales? La demostración de que un cuerpo tiene vida. Ya, una forma Porque fácil, tenemos sí, de decirlo. El ritmo cardíaco. Sí, es parte del signo vital. ¿Pero qué es? Señales cómo está funcionando nuestro cuerpo. Eso mismito. Esos son los signos vitales. Ah, hizo trampa. Lo leyó.
quizás lo leyó, pero tenemos que pensar lo siguiente. Cuando ustedes me hablan de signos vitales, pulso, presión, saturación, estado de conciencia, el que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes me están diciendo es cómo está funcionando mi cuerpo, ¿cierto? Si mi cuerpo está funcionando bien, si mi cuerpo está funcionando mal. Porque si yo estoy inconsciente, automáticamente, ¿qué es lo primero que voy a pensar? ¿Cómo está funcionando el cuerpo? Mal. Y si yo estoy O respirando más rápido de lo normal, ¿cómo está funcionando el cuerpo? Acelerado o de Acelerado forma irregular. o de forma inadecuada, ¿cierto? Sí. Esa es la característica de los signos vitales. La característica es que me está indicando el cómo está funcionando mi cuerpo, el cómo lo estoy trabajando, ¿ya? Eso es lo que me está indicando. Por lo tanto, los signos vitales me indican cómo está funcionando todo mi organismo, no solo un órgano en específico, ya sea como solamente, no me está indicando solamente cómo está funcionando el corazón, no me está indicando solamente cómo está funcionando la respiración, me está indicando cómo funciona todo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Entonces, si yo sé cuáles son los signos vitales, la intención de que yo los conozca es que yo los pueda evaluar lo más rápido y exacto posible para poder determinar efectivamente si la persona está o bien o no. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los signos vitales que nosotros conocemos? Los mismos que me mencionaron ustedes. A ver, ¿cuáles eran? Temperatura, Pulso, respiración, presión arterial, Ya, Frecuencia cardíaca. la bien, temperatura, bien. Falta uno solo. el estado de conciencia. Falta uno que no es tan importante. O que la gente, o sea, es importante, pero la gente no siempre sabe reconocerlo. La saturación. Eh, Esos son todos. Ahora, ojo, de todos los que yo les mencioné y de todos los que ustedes, hay unos pocos solamente que yo no necesito una herramienta externa para poder medirlos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les hablo de la saturación la puedo medir de forma normal, de forma regular, sin algún elemento externo. No, no, Bien. La temperatura la puedo medir sin una herramienta externa. no, no, La presión la puedo medir sin una herramienta externa. no, tampoco. Y el estado de conciencia lo puedo medir sin una herramienta externa. sí, No. O sea, sí, Sí. ¿Y el pulso lo puedo medir sin una herramienta externa? sí, sí, profe. Sí. ¿Se dan cuenta la importancia de las herramientas externas? Si bien es cierto, el oxímetro de pulso, que es como un perrito que se pone en el dedo y que por lo general la gente lo utiliza para medir la saturación de oxígeno, y ojo con la palabra saturación de oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno ambiental? El oxígeno disponible que nosotros tenemos en el medio ambiente. ¿Cómo así, profe? No entendí la pregunta. El medio ambiente tiene una composición, una mezcla de oxígenos, o sea, Ya. de gases. Dentro de esa mezcla de gases está el oxígeno. Y el oxígeno no es Ah, el 100% de los gases. ¿Cuánto porcentaje representa el oxígeno?
de todos los gases del medio ambiente? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? 80. No, no me acuerdo, profe. Aunque ustedes no lo crean, el porcentaje de oxígeno ambiental disponible es súper bajito, es de un 21%. Solo un 21%. 21% de oxígeno es lo que tenemos disponible en el medio ambiente para que todas las personas del mundo respiren. Solo el 21%. Ya. Ahora, fíjense en lo importante que es el conocer el porcentaje de oxígeno ambiental. Cuando yo digo que una persona satura 100%, ¿estoy hablando de que satura el 100% de oxígeno? ¿O que satura no. el 100% de ese 21% disponible? Eso, el 21%. Sí, el 21%. Significa que esa persona es capaz de saturar o de ingresar a su cuerpo el 21% total de oxígeno disponible. Si una persona tiene menos del 100%, está saturando menos del 21% de oxígeno ambiental disponible. ¿Ya? Por eso que es importante conocer la mezcla, en este caso no necesariamente la mezcla, pero sí el porcentaje de oxígeno ambiental disponible, para que cambiemos un poquito el concepto de que, está saturando 100% ambiental, está saturando el 100% de oxígeno. No, está saturando el 100%, pero del 21% que nosotros tenemos disponible. ¿Ya? Y fíjense que eso lo vamos a medir con el pulsioxímetro, el pulsioxímetro, que es como yo les decía, como un perrito que se pone en el dedo y que marca un porcentaje, que ese corresponde al porcentaje de oxígeno que ha sido, en este caso, pesquisado por la hemoglobina de la sangre y que al generar un contraste de color, porque si ustedes, eso, no sé si ustedes se han fijado o lo han visto alguna vez, tiene como una lucecita roja, infrarroja. Esa lucecita choca con la hemoglobina que absorbe el color y de acuerdo a la refracción de color, o sea, según qué tan rojo sea el color que indica, es el porcentaje de oxígeno que lleva en la sangre. Porque recordemos que a mayor concentración de oxígeno, más oscura es la sangre. A menor concentración de oxígeno, menos oscura es la sangre. ¿Ya? Entonces, por Ya. refracción de color se va a dar, en este caso, el porcentaje de saturación. Pero no es lo único que vamos a lograr medir con el pulsioxímetro. Nosotros con el pulsioxímetro, además, vamos a ser capaces de poder medir también, ¿qué otra cosa? ¿De la presión? No, El pulso. por eso se llama pulsioxímetro. Porque ¿Era el pulso? en el dedito. Por eso Se llama mide la pulsioxímetro. frecuencia cardíaca. Ajá. Ay, Lo que mide es la pulsación por minuto. Entonces, por eso se recibe el nombre de pulsioxímetro. Porque por medio del pulsioxímetro nosotros vamos a poder medir la saturación de oxígeno y además el pulso. ¿Ya? ya. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la presión nosotros no la vamos a poder medir sin una herramienta, igual que la saturación. ¿Por qué? Porque para la presión necesitamos, ¿qué necesitamos? Un tensiómetro. Un tensiómetro. ¿Y qué más? Hagamos el juego completo. Supongamos que tengo el tensiómetro de los antiguos. ¿Qué necesito para completar la toma de presión? Un estetoscopio. Exactamente. Un estetoscopio o un fonendoscopio. De ambas formas que ustedes lo digan es correcto. ¿Ya? Y para eso necesito el equipo toma de presión para poder tomarle la presión a una persona y poder obtener, en este caso, los datos que yo requiero. Para la temperatura, ¿qué herramienta necesito? Termómetro. Termómetro. Infalible, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros tenemos termómetro en la casa?
Nadie. Tenemos Mentira, poco. yo no tengo. Muy poco. ¿Se dan cuenta entonces qué va a pasar con eso, con esos signos vitales que yo no puedo medir? No voy a poder medir, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los signos vitales que yo puedo medir sin mayores, en este caso, contratiempos? Va a ser el estado de conciencia, en donde no voy a El necesitar pulso, una herramienta, ¿cierto? Sí. ¿Qué otro más? Temperatura. el La pulso. temperatura. Pulso. Pulso. ¿Qué más? Bueno, la temperatura, como no tenemos termómetro, pero sí podemos determinar, tiene fiebre, pues podemos saber que Exacto. tiene fiebre o Sí. no tiene. La temperatura, ¿ya? ¿Y qué más podríamos determinar sin necesidad de una herramienta necesariamente? La respiración. Exactamente. La frecuencia respiratoria es. La frecuencia respiratoria. Ay, ¿Qué fue eso, Diego? ¿Qué fue eso? perdón. Perdón, es que estoy en el trabajo. Entonces, todos esos son elementos, son signos vitales que obviamente me van a indicar cómo está funcionando en mi cuerpo y yo me voy a poder hacer una idea a priori de, esto está funcionando bien, esto está funcionando más o menos, ¿ya? Por eso que nosotros cuando hablamos de los signos vitales estamos hablando de una herramienta valiosa, ¿ya? Que nos va a indicar cómo está funcionando el cuerpo y que es importante que nosotros siempre pensemos que no me sirve de nada, ¿ya? En este caso, saber cuáles son los signos vitales si no voy a saber interpretarlos, si no voy a saber qué significan sus valores, ¿cierto? Porque tengamos en consideración, la mayoría sabe medir la temperatura y sabemos que una temperatura de 36 versus una temperatura de 38 son total y completamente contrapuestos, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si yo les digo que tengo una persona con un pulso de, a ver, un adulto, no les voy a meter a los niños en estos momentos, pero si hablamos de un niño con un pulso de 120 versus un recién nacido con el mismo pulso, ¿qué hago? ¿Es normal? Los recién nacidos tienen mayor pulsaciones. ¿Ya? A morir. Los latidos son mayores por minuto. ¿En los recién nacidos? ¿Y en los Sí, niños? no son no hay tanta frecuencia como los recién nacidos. Son menores, ¿cierto? Diminutos, son menores, claro. Y si yo digo que un adulto tiene una frecuencia respiratoria, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, Algo está pasando, algún dolor, algo fiebre, algo está sucediendo en él, pero no está normal. No es pero normal, pues no es normal. se Porque dan cuenta según lo que que pero se dan cuenta gracias a Ana Yelis que estamos hablando de 3 etapas distintas de la edad biológica de una persona. Es el mismo valor, pero en todo significa algo diferente. ¿Se dieron cuenta? Sí. Sí. Porque tal como dijo la Nayelis, ¿qué pasaba Nayelis con el paciente adulto con 120 de frecuencia cardíaca? bueno, se puede deducir pues que algo le pasa, algún dolor tiene, si es que no puede hablar, puede uno decir, bueno, hay que chequear la temperatura, o tiene algún dolor, algo está pasando, pero no tiene, su pulso me indica que algo está fuera de lo normal. En estricto rigor, el pulso está acelerado y está anormal. Tiene una taquicardia, ¿cierto? Pero yo no puedo decir lo mismo de un paciente recién nacido, porque efectivamente el recién nacido respira más rápido y por lo tanto la frecuencia cardíaca es más rápida. Por lo tanto, un recién nacido con un pulso de 120 por minuto es normal. Por eso es importante
saber interpretar los valores de los signos vitales de acuerdo a lo que nosotros logremos manejar y aprender en esta etapa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una persona sana los signos vitales siempre van a ser constantes, van a estar dentro de como una línea de constancia. Pero cuando está enfermo, cuando hay algún proceso infeccioso, cuando hay alguna alteración física, emocional, los signos vitales se van a disparar enormemente, enormemente. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar en primera instancia y en esta oportunidad vamos a hablar principalmente de el estado de conciencia, que como su nombre lo dice, el estado de conciencia, y tal como lo vimos en primeros auxilios, lo vamos a dividir en dos. No vamos a entrar en mayores detalles. El estado de conciencia va a ser el paciente consciente o inconsciente. Si está inconsciente, tenemos que verificar que no esté en paro. Si está consciente, tenemos que verificar qué es lo que pasó, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la frecuencia cardíaca, que nosotros la mayoría le decimos que es el pulso. Y hay distintos estadios del pulso. La frecuencia respiratoria, que vendría siendo la respiración, que al igual que el pulso tiene diferentes estadios. La temperatura y la presión, ¿ya? En cuanto a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿cuántos de nosotros, de ustedes que están presentes en estos momentos, no saben medir el pulso? Ay, qué vergüenza, pero yo. Tranquila, que estamos aquí para aprender. Yo Ay. tampoco nunca lo he tomado. Yo Ya. tampoco sé. Perfecto. Cuando nosotros hablamos del pulso, lo que nosotros estamos hablando son la cantidad de latidos que se miden por minuto, ¿ya? Aquí, Hay Yolita, una, ven. hay una mala praxis, ojo, hay una mala praxis en general dentro del área de la salud, y digo mala praxis porque en realidad lo he visto en varias ocasiones, que el pulso se mide en minutos. ¿El minuto cuánto tiempo corresponde? A 60 segundos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que en el área de la salud se ve mucho que, en vez de tomar los 60 segundos, lo que hacen es tomar solo 15 y lo multiplican por 4, o toman 30 y lo multiplican por 2. Pero ahora yo les voy a explicar por qué eso no se hace. Porque cuando yo hablo del pulso, lo que yo estoy verificando son la cantidad de veces que late el corazón por minuto, y eso se da cuando el corazón entonces está expulsando la sangre y está golpeando la sangre a las paredes, en este caso de la arteria, y se están expandiendo y contrayendo. Y eso es lo que nosotros sentimos como pulso, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos midiendo el pulso, no solamente estamos viendo la cantidad de veces que el corazón se está expandiendo y contrayendo, sino que también nosotros en esa, digamos, medición lo que podemos verificar es el ritmo, La fuerza. la fuerza con que el corazón está funcionando. Porque recordemos que existen unos elementos o unas instancias, ¿ya? Que, por ejemplo, se llaman ritmos peligrosos. ¿Se acuerdan de lo que vimos nosotros en el shock? Que hablamos de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Más o menos. Sí. Cuando yo hablo de ritmos peligrosos, como por ejemplo los que les acabo de mencionar, estoy hablando del ritmo con el que está latiendo el corazón. Y esos ritmos son total y completamente descoordinados. Así como también hay personas que tienen arritmias cardíacas que son imperceptibles en algunas ocasiones y que solamente se verifican al
¿cuánto se llama? Bueno, no al ojo, pero sí al sentido experto. Y con la fuerza del corazón pasa lo mismo, porque puede estar el corazón latiendo mucho rato muy bien, pero de un segundo a otro, la fuerza disminuir por un par de segundos y después volver a latir con fuerza. Si yo mido, en este caso, el ritmo cardíaco en el menor tiempo, que serían 15 o 30 segundos, no estoy midiendo todo el ciclo completo del corazón. Estoy sintiendo solamente una parte. Por eso que es importante hacer los 60 segundos, hacer el minuto completo y no adecuarse a esta mala praxis de multiplicar por 4 o por 2 para poder obtener un resultado. Porque resulta ser que con todo el resto del tiempo que a ustedes les faltó, no saben si pudieron haber en algún momento determinado alguna arritmia o si pudieron haber determinado alguna disminución en el impulso cardíaco, que eso indica directamente cómo está funcionando el corazón. ¿Ya? Así que hay que tener harto ojo con eso. Son 60 segundos, es un minuto. Y es un minuto que yo tengo que estar midiendo la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se mide la frecuencia cardíaca? Fíjense primero que cuando hablamos antes del concepto de frecuencia cardíaca, estábamos hablando del impulso que genera la salida de la sangre sobre las paredes de la arteria. Y ahí nosotros vamos a sentir un primer impulso y es lo que vamos a sentir como el pulso. ¿Ya? Por lo general, nosotros para tomar el pulso lo que vamos a hacer es tomar el pulso cerca de las arterias que están cerca de las superficies óseas. Por ejemplo, tenemos la arteria radial, tenemos la arteria cubital, tenemos la arteria carótida y aorta, tenemos una arteria inguinal, tenemos una arteria que se llama arteria poplitea, que está detrás de la rodilla, está la arteria pedia, que está en el empeine del pie, y hay otra que se llama arteria dorsal, que está justo por donde está el tobillo, como por el ladito. Igual les voy a mostrar más adelante dónde están ubicados. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el acceso más próximo que tengamos a una arteria. Por lo general, la mayoría de las personas se toman de la opción de tomar la presión, de tomar el pulso, perdón, de tomar la frecuencia cardíaca en las arterias del cuello o de la mano. Para quienes no saben hacer la técnica, lo que ustedes van a hacer es siempre tomar el índice y el anular. Nunca midan pulso con el dedo pulgar porque el pulgar tiene su propio pulso. Así que siempre son índice y anular. Y lo que ustedes van a hacer es presionar sobre el espacio que queda aquí como entre la mandíbula. Y van a buscar despacito. Para eso tienen que estar muy relajados. Y van a buscar. Se van a dar cuenta que en el cuello no es tan complicado. Les va a tomar poco tiempo hasta sentir como un tamborileo. Pum, 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 pum. Hagan el ejercicio. Ay, yo tengo mi dedo cortado. ¿Con los otros dos? Es que soy zurda. Pero igual Profe, sirve. cualquiera de Ojo, los dos lados. Se me puede complica. ser, puede ser cualquiera de los dos lados. ¿Lograron sentir algo? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Yanis? Sí, Ya, sí, ya lo logré conseguir. ya, súper. Eso es el pulso. Yo ya Para entré. poder medirlo, idealmente deberíamos tener un reloj con secundero y minutero.
¿Por qué? Porque cuando el reloj marque las 12, específicamente el segundero marque las 12, lo que nosotros vamos a ver es, marcó las 12 y vamos a empezar a contar la cantidad de veces que yo siento el tamborileo sobre los ¿cuánto se llama la llama de los dedos? Pum, pum, pum. Ojo, nunca miren fijamente el reloj. Si ocupan un reloj para poder medir el pulso, nunca lo miren fijamente, porque su inconsciente se va a preocupar de la cantidad de veces que se va moviendo el segundero y no de la cantidad de veces que ustedes sienten el pulso sobre las yemas de sus dedos. ¿Ya? Si por a veces motivo se pusieran a mirar el reloj y no están seguras seguros de la medición que obtuvieron, lo pueden volver a tomar. O en su defecto le pueden pedir a alguien que tome el pulso nuevamente por usted y van comparando los resultados. Si hay una diferencia de 1 o de 2, es porque efectivamente lo tomaron bien. Ahora, si hay una diferencia de más de 5, ya ahí estamos entrando a hablar de que efectivamente se desconfiguraron, se descompaginaron con el tema del reloj y tomaron mal el pulso. ¿Ya? Para la medición, ¿cuánto se llama? En la parte del radio o el cúbito es exactamente lo mismo, pero ustedes aquí lo que tienen que buscar es como el espacio que se genera entre el huesito de la muñeca y un poquito más abajo. Se forma como un espacio. ¿Se fijan? Siéntanlo. ¿Lo sienten? Sí, lo siento. Ese es otro lugar donde ustedes pueden acceder fácilmente a tomar el pulso. Y en el caso, ojo, y en el caso de los bebés, si ustedes toman el pulso, aquí está el pliegue del brazo de los bebés, y ustedes ponen sus dedos justo en el centro, en el borde central, se van a dar cuenta que también hay un pulso. En el caso de nosotros, esa arteria aquí está más para el lado más interno. Y está como, ahí está como por el borde del músculo. Está el pliegue y ustedes van por el costado. Si ponen sus dedos, lo van a sentir. Se siente muy despacito, sí, pero esa es la arteria braquial. En el caso de los bebés pequeños, es una muy buena forma de poder tomarles el pulso cuando no pueden acceder tranquilamente a la zona del cuello. Ahora, lo que yo les decía, ¿dónde podemos tomar el pulso? En el radio popliteo que está detrás de la rodilla. Se hace como un hoyito detrás de la rodilla. Si ustedes ponen sus deditos ahí, también hay una arteria. Pedio, que está justo en el empeine, y el dorsal posterior, que ustedes, si se fijan ¿cuánto se llama? En el pie, donde está el dedo pulgar, está la zona del tobillo, y justo en la parte del costado del huesito del tobillo, ahí encuentran una arteria, también lo pueden sentir. Estos nos sirven, estos tres, popliteo, pedio y dorsal, nos sirven para ver cómo está funcionando la extremidad. Por ejemplo, cuando yo quiero verificar el pulso de la extremidad de un paciente con pie diabético, cuando están con el problema de la aparición de lesiones, si yo quiero saber si efectivamente ese pie está irrigando de buena forma, puedo verificar este sobre todo. Si a este le llega buen pulso, significa que ya ok, está irrigando el pie completo. Si este yo no lo siento de la manera adecuada, pero sí siento un buen pulso popliteo, significa que de la rodilla hacia abajo hay una mala irrigación. Dato curioso. Entonces, lo que hablábamos recién con la Nayelis, nosotros vamos a dividir lo que son en este caso los rangos de la frecuencia cardíaca por edades. Tenemos el primer rango que es de recién nacido, que son desde los 28 días y hasta los 3 meses,
en donde encontramos un pulso menor y el pulso máximo. El pulso más bajo corresponde a una etapa en donde el recién nacido efectivamente está tranquilito, durmiendo probablemente, haciendo sus actividades cotidianas. Y el de 205 es cuando el niño está enfermo o con una rabieta o un hambre de aquellas que no se aguantan. Por ejemplo, 205 corresponde a un recién nacido con cólicos. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Sí. Ya. Importante. Cuando yo hablo en toda ocasión, ojo, en toda ocasión, cuando yo hablo de rangos por bajo lo normal, o sea, si yo hablo de un rango menor a 85, estoy hablando de bradicardia. Pero si yo hablo por rangos por sobre lo normal, que dijimos que hasta 205 es normal, estamos hablando de taquicardia. Y estamos hablando por sobre lo normal. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 3 meses a 2 años, los rangos normales van entre 100 a 190 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, si yo tengo un recién nacido con unas pulsaciones de 200 por minuto, ¿ese niño tiene una bradi o taquicardia? Taquicardia. Taquicardia. Y si yo tengo un niño de 2 años con una pulsación de 88 por minuto, ¿ese niño tiene una bradicardia o una taquicardia? Bradicardia. Exactamente. ¿Ya? Los rangos para los niños de 2 a 10 años ya se normalizan un poquito más y se van a ir adecuando incluso como al del adulto. Van a tener un rango de entre 60 y 140 y los niños mayores a 10 años, o sea, desde los 11 años en adelante, las pulsaciones van a ir de 60 a 100. Ahora, ojo, hay adultos mayores de la tercera edad por sobre los 70 años APP que llegan a tener pulsaciones menores a 60. Así como también hay adultos deportistas, y estamos hablando de deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, que sufren, o que, bueno, no sufren, pero sí tienen una bradicardia normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque su metabolismo es mucho más lento que el de un adulto normal que no se entrena diariamente como lo hacen los deportistas de alto rendimiento. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Les queda alguna duda con esto? Ya. Vamos al siguiente. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es similar a la frecuencia cardíaca. La diferencia es que en este caso, en vez de estar midiendo la cantidad de veces que el corazón late, lo que estoy midiendo es la cantidad de veces que una persona respira por minuto. Por lo tanto, yo la frecuencia respiratoria la tengo que medir en una persona en reposo y tengo que contar la cantidad de veces que efectivamente el tórax se expande y se contrae en un minuto, ¿ya? Al igual que la taquicardia, la frecuencia respiratoria puede aumentar con una enfermedad, con una intensidad emocional, con condiciones respiratorias sobre todo, ¿cierto? Sobre todo en el caso de los niños. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando medimos la frecuencia respiratoria es si además de la cantidad de veces que respira por minuto, es si además, por ejemplo, tiene problemas para respirar o se escuchan ruidos en la respiración, porque eso nos puede estar indicando a nosotros una alteración de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Siempre que yo quiera medir la frecuencia respiratoria, lo ideal es medirla con la persona acostada, recostada o semisentada, ¿ya?
y mirar de reojo ¿cuánto se llama? El tema de la elevación y contracción del pecho. Porque ¿les ha pasado que alguna vez a ustedes las han mirado fijamente durante mucho tiempo y se sienten incómodos o incómodas? Sí, Sí, cuando almuerzo con mi hermano. ¿Se han dado cuenta entonces que es bastante común que se aumente la respiración porque uno se siente incómodo? Demasiado. En el caso de la frecuencia respiratoria pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la frecuencia respiratoria? Es o miro de reojo o en su defecto tomo la mano del paciente y la llevo sobre el pecho. Entonces el paciente, y pongo mis manos sobre su muñeca. Entonces el paciente, ¿qué va a pensar que estoy haciendo? Midiendo, en este caso, la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pero lo que yo voy a estar haciendo realmente es medir la cantidad de veces que el tórax se expande y se contrae. De esa manera la persona no se va a sentir tan intimidada. ¿Ya? Profe, por lo menos yo cuido una adulta mayor, ¿verdad? Y Ujú. ella tiene una patología, ella tiene fibrosis pulmonar y algunas veces su frecuencia respiratoria tiende a ser más lenta, más lenta. Y bueno, a los primeros días como que veía eso, oye, es normal, siempre preguntaba, ¿no? A las otras personas que la ¿Que la cuidan, cuidaba? mira, es normal. Sí, sí, es normal, ella a veces tiene tiene su tiempo, ¿no? Su ciclo, en que se pone más lenta o a veces se agita, pero es por la misma patología, según ella, ¿no? Eso es importante, por eso que es importante destacar que las patologías respiratorias tienen la tendencia a aumentar o a disminuir la frecuencia respiratoria dependiendo del tipo de patología que sea. Por Sí, ejemplo, los pacientes con EPOC también disminuyen la frecuencia respiratoria. sí, bastante también. Y muchísimo. Llega a ser Y, preocupante, pero para ellos es y hay normal. algo que, como estamos hablando de esos signos vitales, que son indicadores, en realidad son indicadores. Por lo menos ella que tiene esa patología, ¿verdad? Esa fibrosis pulmonar. Cuando comienza a disminuir sus pulsaciones, normalmente las tiene entre 50, 55, casi siempre lo tiene entre eso, 50 a 55. Cuando comienza a ¿Frecuencia disminuir respiratoria su frecuencia, sí, su pulso, o la frecuencia no, cardíaca? la frecuencia cardíaca. La Ya. frecuencia respiratoria no, son 12 por ahí. Pero la frecuencia cardíaca la tiene generalmente en 55. Lo más que le sube son 57 por ahí. Pero cuando empieza a bajarle, empieza a bajar, a bajar, a bajar, eso indica que en ella, casi siempre, la mayoría de las veces que le ha dado, hace cuadros bronquiales, pues así, se Como que le está hace indicando que le está dando neumonía. como una bronquitis. Ajá, sí, hace eso. Las veces que ha sucedido eso, yo la observo mucho y siempre registro cualquier cosa. Y las temperaturas, por lo menos ella maneja temperatura 35, entre 35 y 36, 35, 35,8, 36. Cuando esas Es temperaturas pasan de 36,4, algo está pasando. 36,4, 36,6, epa, la Yolita no está bien. Y sí, viene la doctora, la evalúa y algo encuentra. Es por Entonces, lo general porque eh, tal como dice la Nayeli, son indicadores. Entonces, las personas, por ejemplo, con problemas respiratorios tienen la tendencia de tener la temperatura más baja y eso también disminuye. Y además, tienen la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca más baja que los de un paciente normal. Por eso wow. es que todo afecta a los signos vitales. Por Sí. ejemplo, en el caso de la frecuencia respiratoria, los recién nacidos pueden tener una frecuencia respiratoria de entre 30 y 80 por minuto. Considerando el mismo concepto anterior, por bajo lo normal, estamos hablando de bradipnea, en este caso.
Ya. Bradipnea es bajo lo normal. Y taquipnea es por sobre lo normal. Entonces, el recién nacido puede tener respiraciones entre 30 y 80. El lactante menor estamos hablando de bebés hasta un año, desde los 28 días hasta un año, de 20 a 40. Los lactantes mayores, o sea, los niños mayores de un año y hasta los 4 años, van a manejar respiraciones entre 20 y 30 por minuto. Los niños mayores, o sea, los niños desde los 5 años y hasta los 8, van a manejar respiraciones entre 20 y 25 por minuto. Y los adultos mayores de 9 años van a manejar respiraciones entre 15 y 20 por minuto, considerando, insisto, que en el adulto mayor hay una tendencia a la disminución de la frecuencia respiratoria y pueden incluso bajar de 12, o sea, hasta 15, de 15 hasta 11, 12, por ahí, a todo reventar 10. Pero ya si baja de 10, estamos hablando de que existe una patología importante y hay que tenerle ojo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos, chicas? Sí. Sí, ¿Alguna señorita. duda hasta aquí? Cuando dice lactante menor y lactante mayor, ¿a qué edad, qué tiempo más o menos es? Lactante menor, hasta un año. Ya, Lactante mayor, desde un año. en adelante, hasta los 2 años. Exacto. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda, mis estimados, estimadas? Ya. Entonces, diga. Que se escuchaba mal. Ah, ya. Ya, mis chicos, chicas, son las 8:08. Vamos a ir al recreo hasta las 8:20 como siempre, y a las 8:20 volvemos y terminamos de ver lo que nos falta, ¿ya? Así que nos vemos 8:20. Ok.
Ya, estamos de vuelta entonces. Ahora vamos a hablar de la temperatura. Yo creo que la temperatura, la mayoría sabe cómo tomar la temperatura. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes en algún momento aprendieron a ver la temperatura con los termómetros de mercurio? Yo, Yo. Yo, Un poco. Y yo. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿alguno de los que sabe tomar la temperatura con los termómetros de mercurio ha hecho la comparativa con los termómetros digitales? Son no, más exactos, profe. No. ¿Cómo? Son más exactos. Los de mercurio, dice usted, ¿no? Ah, sí, sí, los de mercurio sí. pero los de Mercurio ya se extinguieron, ¿verdad? Lo que pasa es que los de mercurio, Dieguito, no es que se extinguieran. Con los termómetros de mercurio, así como los tomapresiones a base de mercurio, hubo un pequeño gran problema. Problema que antes no se le daba importancia, pero ahora sí. Se dieron cuenta que el mercurio es tóxico y venenoso. Por lo tanto, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron. Yo de mi infancia sí lo hice en muchas ocasiones y mi mamá me odiaba por eso. Que a mí se me rompía el termómetro y yo me tomaba la pelotita de mercurio, la buscaba, tomaba la pelotita y me ponía la pelotita en la palma de la mano y me ponía a jugar con el mercurio en la palma de la mano porque era redondita y era formadita y uno podía jugar con la bolita de mercurio. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron alguna vez? No, yo no jugué con la pelotita, pero sí siempre lo partí varios. Partí muchos termómetros por saber qué era lo que tenían por dentro. Yo lo rompía solo para jugar con el mercurio. El problema es ese, que el termómetro de mercurio y así como todos los elementos que contienen mercurio actualmente han salido del mercado porque son altamente dañinos y nocivos para la salud humana. ¿Ya? De hecho, se ha demostrado que el tiempo que perdura el mercurio en un lugar después de haber, digamos, o supongamos que se me perdió a mí hace, no sé, un año un poquito del mercurio que se me rompió de un termómetro, eso puede quedar impregnado en el área por hasta más de 50 años y que puede generar daño a la gente durante 50 años. Y si es que no más, creo. Entonces, por eso se retiraron los termómetros de mercurio y con el tema de la pandemia se generó el furor de los termómetros digitales. El problema con los termómetros digitales es que son demasiado inexactos porque hay muchos factores que alteran en este caso la temperatura. Por ejemplo, los termómetros digitales no van a arrojar la misma temperatura si yo tomo la temperatura en la zona de la frente, o si tomo la temperatura en la zona del cuello, o si tomo la temperatura en la zona de la muñeca. En los tres lugares me van a aparecer temperaturas diferentes. También influye la cantidad de luz que haya en el lugar cuando yo estoy tomando la temperatura. ¿Qué tan abrigada está la persona? ¿Qué tan desabrigada está la persona? Todo influye, incluso si está muy sudada, también va a disminuir la temperatura corporal, ¿ya? Entonces, ese es el problema con los termómetros digitales. Ahora, lamentablemente es lo que hay disponible y es lo que vamos a encontrar en casi todos lados. Así que los termómetros digitales lo que nosotros tenemos que hacer es estarle cambiando las pilas por lo menos cada 6 meses, ya para que no se descalibren y para que nos entreguen una medición de la temperatura relativamente exacta, considerando que hay termómetros digitales tipo pistola, así como también hay termómetros digitales tipo termómetro normal que se ponen en la zona de la axila o de la lengua, ¿cierto? Que ese también se le recomienda cambiarle la pila mínimo cada un año, porque esos termómetros chiquititos utilizan pilas de reloj, ¿ya? Así que eso es sumamente importante considerarlo, ¿ya? Ahora,
La temperatura corporal normal de una persona. ¿Cuál es el rango? ¿Alguien se lo sabe? 37. Ya, 37. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 36. Ese es el mínimo, ¿ya? El máximo tengo mínimo y máximo, ¿ya? ¿Y quién da más? No, A porque ya 37 sí y está, medio. sí está porque, no porque si ya están 37,5 ya pierde. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los 0,5 entre el 37 y el 37,5? Pues está como que sí, como que no, como que de pronto va a dar o como que no quiere dar. Ya, ojo, cuando nosotros hablemos de temperatura corporal normal, ojo, normal, siempre vamos a decir que el rango es entre 36 y 37,5. Desde 37,5 en adelante es fiebre. Ese es el rango normal, entre 36 y 37,5. Ahora, efectivamente hay un rango que es entre los 37 y los 37,5, que es el, como dice Diego, el como que sí, como que quiero, como que no quiero, pero estoy. A ese rango, esos ínfimos 0,5 grados Celsius, se les puede llamar febrícula. Entre 37 y 37,5 se le puede llamar febrícula. Porque no es fiebre, pero tampoco está normal. Algo está pasando. Entonces se le denomina febrícula. ¿Ya? Ahora, sí o sí, tienen que pensar que cuando una persona presenta un estado febril, o sea, por sobre los 37 grados, 37,5 grados Celsius, estamos hablando por lo general de un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Ya? Es el mejor de las descripciones. Evidentemente la temperatura puede subir por otras situaciones, sí. La temperatura se puede alterar por la actividad física, se puede alterar por la temperatura ambiente, se puede alterar según la hora del día y en el caso de las mujeres se puede alterar según el ciclo menstrual. Por ejemplo, una mujer cuando está ovulando tiene la temperatura más alta o más baja. Más alta. Depende. Exacto, más Más alta. alta. Pero cuando la mujer está menstruando, ojo con la palabra que es diferente, una cosa es ovular y la otra es menstruar, la temperatura está más baja. ¿Por qué está más baja? Por la pérdida de sangre. No hay otra explicación. ¿Ya? Evidentemente, la hora del día también influye en la temperatura. No vamos a tener la misma temperatura a las 6:30 de la mañana si comparamos la temperatura a las 3:30 de la tarde o a las 6:30 de la tarde. No vamos a tener la misma temperatura. ¿Ya? Hay muchos elementos que modifican la temperatura corporal e incluso estados anímicos también tienen la tendencia a disminuir la temperatura corporal, como por ejemplo las personas que sufren depresión tienen la tendencia de sufrir de temperatura no muy baja, pero sí a sufrir temperatura baja, desde los 36,5 hacia abajo. Así que siempre que nosotros encontremos una persona con fiebre o con un estado febril, estamos hablando de un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. ¿Ya? Ahora, los rangos de la temperatura corporal pueden ir desde los 35 o menos, que ya estamos hablando de hipotermia. En mayor o en menor escala, todo va a depender de qué tan baja esté la temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando de una hipotermia grave si el cuerpo disminuye por debajo de los 34, de los 34 grados Celsius. Estamos hablando de una hipotermia grave. Ahora, si tengo una temperatura entre los 36 y los 37,5, tenemos una temperatura corporal normal. Ojo, normal.
esto es podría decirse un guión aparte. Entre los 37,5 y los 39,5 estamos hablando de fiebre, como tal, solo fiebre, sin apellido, sin nada. Pero si yo tengo desde 39,5 hasta los 41 grados Celsius, estoy hablando de fiebre muy alta, fiebre alta. Ahora, ojo, cuando yo tengo una persona con 40 o incluso sobre los 40 grados de temperatura, las probabilidades de que esa persona convulsione son altísimas. Porque el cerebro no tolera las temperaturas tan altas. Literalmente, si yo le pongo 41 grados Celsius a un cerebro, es como que lo estuviera friendo. Es demasiado. Imagínense que sobre los 41 grados Celsius se le denomina hipertermia. Y por lo general tiene un apellido, se le llama hipertermia maligna. Porque hace que el cuerpo se descomponga de tal forma que literalmente con temperatura sobre los 41 grados Celsius es como que yo estuviera poniendo mi cerebro en un sartén. Así de explícito. Así que cuando yo tengo una persona con temperatura sobre 40, tengo que ya estarle poniendo mucho ojo porque las probabilidades de que esa persona convulsione son muy, muy altas. ¿Me siguen la idea? Sí, señorita. Ya. Sí. Y por último, nos queda la presión arterial. Chicas, chicos, yo acá les voy a explicar el procedimiento para tomar la presión arterial, pero yo les voy a explicar el procedimiento antiguo. Porque hay algunos lugares en donde todavía toman la presión con un manguito y con un fonendoscopio. A pesar de que yo estoy más que clara que en casi todos los lugares se han ido actualizando y ya no existen ese tipo de toma presión, porque ahora la mayoría son digitales. ¿Cuál es el pero? Que cuando yo tengo un toma presión digital, chicos, y esto se los voy a decir bien concienzudamente, lean las instrucciones del fabricante, no vienen de adorno. ¿Por qué hago este hincapié? Porque hay algunos toma presión digitales que son toma presión digitales de muñeca. Y la gente en general tiene la mala costumbre de se pone el toma presión y apoya el brazo en la mesa. El toma presión de muñeca tiene una característica bastante particular y es que la mayoría de los fabricantes recomiendan colocarse el toma presión y luego colocar el toma presión a la altura del corazón. Y de esa forma tomar la presión. No tomar la presión con el brazo apoyado encima del apoyadero o de la mesa. ¿Por qué? Porque la idea es igualar los niveles de presión con los del corazón y de esa forma obviamente obtener un valor más verídico. Si yo coloco el brazo por debajo del nivel del corazón, evidentemente me va a salir más alta la presión. ¿Ya? Así que esos son elementos que ustedes al momento de tomar la presión. ¿Ya? Ahora, ojo, la presión arterial es lo que nosotros vamos a denominar la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes de la arteria cuando el corazón saca, en este caso, la sangre y la presión, digamos, la segunda toma el segundo valor de la presión se va a dar cuando el corazón se esté contrayendo, o sea, se esté relajando y llenando de sangre nuevamente, que es el valor de la presión más baja. Por eso que cuando el corazón bombea la sangre, la saca, ¿cierto? Genera una presión y cuando se llena, se genera otra presión. ¿Ya? Por eso siempre vamos a encontrar que la presión arterial se va a dar en dos cifras. La presión sistólica, que es cuando está en reposo y llenándose de sangre, y la presión sistólica, que es la más alta, que es cuando está expulsando la sangre al corazón. ¿Ya? Siempre van a ser dos cifras, nunca jamás va a ser una sola.
Cuando yo le quiero tomar la presión a alguien, yo tengo que considerar siempre que la postura corporal de la persona es sumamente importante. Cuando ustedes vayan a tomarle la presión a alguien, ese alguien al cual ustedes le vayan a tomar la presión, nunca tiene que haber, en este caso, tomado elementos que puede haber ingerido elementos que pueden aumentarle la presión, como por ejemplo tomar chocolate, bebidas gaseosas, té, café, etcétera. Y además tiene que estar sentado en una silla con la espalda bien pegada al respaldo y los pies bien apoyados en el suelo. Nunca de los jamases dejen que esa persona cruce las piernas. ¿Saben por qué? ¿Tienen alguna idea del por qué a una persona que se le va a tomar la presión no le pueden cruzar las piernas? Porque la presión va a salir de forma irregular. Exactamente, la presión va a salir alterada y lo más seguro es que la presión salga aumentada. ¿Por qué? Porque voy a estar interrumpiendo, como dice Julia, corta la circulación, por lo tanto voy a estar interrumpiendo el correcto flujo sanguíneo y por lo tanto eso dispara la presión sanguínea. ¿Ya? La posición correcta es espalda bien pegada al respaldo, pies bien apoyados en el suelo, y el brazo que yo le voy a tomar la presión tiene que estar apoyado hasta en la zona del codo sobre en este caso, idealmente a la misma altura del pecho, como de aquí, ¿ya? O a la altura del corazón, si es que el apoyadero es más alto a la altura del corazón, muchísimo mejor, ¿ya? Ojo, las personas que son bajitas no pueden quedar con las piernas colgando. Así que o le ponen algo para que apoye las piernas o en su defecto hacen que se siente más adelante, pero que siempre quede erguida. ¿Ya? El toma presión, que es siempre tiene que quedar en este caso a la altura del tercio medio del brazo, ¿ya? Y tiene que cubrir por lo menos el 80% de la circunferencia, o sea, es el toma presión es un elemento largo. Entonces, al momento de colocarlo, tiene que cubrir todo el tercio medio y quedar sobrepasando, ¿ya? Para que quede bien puesto. Las personas que son muy musculosas van a necesitar un manguito de presión o una bolsa inflable más grande, porque además estas cosas, estos manguitos de presión los venden por talla. Están tallas XS, que son para niños pequeños, están las tallas S, que son para los adolescentes y adultos jóvenes, están las tallas M y L, que son para los adultos más grandes, y están las tallas XL, que son consideradas para las personas con algún grado de obesidad. ¿Ya? Entonces, mientras más grande la musculatura del brazo, más grande es el manguito que voy a necesitar. Entonces, voy a colocar el manguito y para poder tomar la presión en este caso, lo que voy a hacer es, abajo tienen unas peritas. Yo les voy a enviar un video con ¿cuánto se llama? Con la descripción del procedimiento. Abajo tienen un reloj que es para medir la presión que se está ejerciendo y además tienen una perita que es una válvula con una perilla, la cual ustedes si cierran completamente y apretan la pera, van a inflar la bolsa. Si abren despacito la válvula, van a ir desinflando la bolsa, ¿ya? Entonces, en primera instancia, lo que yo voy a hacer es colocar el manguito, cerrar la válvula y comenzar a inflar la bolsa, ¿ya? Ahora, después de cerrar la válvula, voy a colocar el estetoscopio. Nunca, de los jamases, si ustedes van a tomar la presión de forma manual, coloquen el estetoscopio debajo del manguito de presión. Ustedes colocan
el manguito de presión aquí arriba y aquí en el pliegue van a colocar el estetoscopio, pero nunca debajo porque si no van a aumentar la presión, ¿ya? Siempre va a un costado debajo de la bolsita y van a colocarse el estetoscopio en los oídos. Van a comenzar a inflar la bolsa, ¿ya? Hasta que escuchen el primer latido de la arteria humeral que está aquí. A eso ustedes le van a sumar, van a seguir apretando y le van a sumar 30 miligramos de mercurio. Me explico. Pusieron el manguito, cerraron ¿cuánto se llama? La perita. Comenzaron, en este caso, a sentir los latidos. Siguieron apretando, y a medida que el aire de la pera va expandiendo el manguito, se va a cortar el flujo sanguíneo de la arteria que estábamos sintiendo en un principio. Cuando ustedes ya no sientan ningún tipo de latido, ahí ustedes van a mirar el reloj y les va a marcar, por ejemplo, 120. A esos 120 ustedes les van a aumentar 30 miligramos. O sea, van a aumentar hasta 150. ¿Y eso por qué, profe? Porque 150 es, digamos, la presión máxima que va a alcanzar esa persona en promedio. ¿Se entiende? Sí, No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que han ido al médico, les han puesto el manguito y llega un punto en que el manguito se infla, se detiene y después se sigue inflando. sí, No. a mí no. Con los digitales, porque les ponen el manguito y se empieza a inflar súper despacito. Llega un punto en como que se detiene, como que enlentece y después se empieza a inflar de nuevo con más fuerza hasta que corta completamente y para. Es porque hace lo mismo, pero la diferencia es que obviamente el automático lo hace de forma automática, nosotros lo tenemos que hacer de forma manual. ¿Ya? Ahora, una vez que ustedes tengan estos 150 miligramos de mercurio, van a abrir, en este caso cuando han llegado hasta el tope, que son los 150, van a abrir la válvula muy despacito y van a ir eliminando el aire, en este caso, ¿cuánto se llama? De la bolsa, del manguito. Y como tienen las olivas puestas y el estetoscopio puesto en la zona del pliegue, van a ir abriendo muy despacito hasta que sientan el primer pulso nuevamente y se va a sentir muy, muy marcado. ¡Pum! E incluso en algunas ocasiones hasta se marca cuánto se llama el reloj, se mueve. Y supongamos que marcó en 130. Esa es su presión sistólica. Cuando escucharon el primer sonido, es la presión sistólica. Van a continuar eliminando el aire hasta que dejen de sentir el latido de la arteria humeral. Cuando ustedes sientan el último latido que se siente muy despacito, esa es la presión distólica. ¿Ya? La primera entonces es cuando yo siento el retorno del pulso, el primer pulso, y la más baja es cuando yo siento la última pulsación. Bueno, no siento, yo escucho la última pulsación y esa es la diastólica. Y ahí tengo los dos valores de las presiones. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Cuando hablamos de abrir la válvula despacito, hablamos de abrir la válvula para que vaya eliminando el aire en un promedio de 2 milímetros de mercurio por segundo, más o menos. O sea, es milímetro de mercurio, mmHg. Entonces eso significa que va a ir disminuyendo rápido pero constante.
cosa de que nosotros podamos ir haciendo la medición sin mayor problema, porque además este tipo de manguito de toma presión no va de 1 en 1, va de 2 en 2, ¿ya? Así que tiene que tener harto ojo. Obviamente esto estamos hablando de un procedimiento de toma de presión manual. Vuelvo a insistir, la mayoría de los toma presión que salen ahora son digitales, pero tienen que seguir las instrucciones del fabricante para que puedan tener, en este caso, una presión lo más real posible. ¿Se entiende la idea? Dígame, Diego. Profe, qué pena, te iba a hacer una pregunta. ¿Falta mucho para terminar la clase? ¿No? ¿Será que me puedo retirar? Es que estoy en mi trabajo, pero ya salí, de aquí a la casa no voy a tener internet. Vaya nomás, que le vaya bonito y váyase con Bueno, cuidado. hoy hay evaluación. Hoy día en la segunda clase sí. Sí, bueno, listo. Cualquier cosa les pregunto. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Ya, mis chicos, cuídense, que descansen. Buenas noches, Diego. Ya. Entonces, con respecto a lo que es la toma de presión, ¿se entiende más o menos cuál es la idea? Sí se entendió, profe. Ahora, Estoy anotando. ojo, yo no les pido que se aprendan ¿cuánto se llama esta forma de toma de presión de memoria? Bueno, que no puedo, ¿ya? Además que para poder revisar la toma de presión de esta forma, ustedes tienen que practicar. Y encontrar de estos fones de esfingomanómetro o el equipo de toma de presión de este estilo, ahora último cuesta bastante, ¿ya? Yo les recomiendo que si se van a comprar ¿cuánto se llama? Un toma de presión digital, sean siempre los de los toma de presión digital que van al brazo, nunca de los toma de presión que van a la muñeca, porque los que van a la muñeca tienen la tendencia a arrojar presiones mayores que lo normal, porque la gente se toma mal la presión con con los digitales de muñeca, ¿ya? En cambio, con los del brazo, no hay tanta variación porque es similar a la toma de presión manual. ¿Ya? Y esto Profesor, no, una pregunta. dígame, Estoy en mi trabajo, no podía interferir. No sé si lo dijo. ¿Es en la mano izquierda la por toma? lo general y la ideal es que sí, sea la mano izquierda, porque la mano izquierda versus la mano derecha siempre hay una variación de presión. Ahora, Claro, ¿dónde ojo, va la? es lo ideal, no es que sea obligación. Porque ¿qué pasa con los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, que no tienen el brazo izquierdo? Claro. Sí o sí tenemos que tomarle el brazo derecho. Pero siempre va a haber una variación entre un brazo y el otro, y eso se da directamente por el retorno sanguíneo, ya por la circulación sanguínea, nada más que por eso. Pero la diferencia va entre unos 20 a unos 30 miligramos entre 10 y 20 miligramos de mercurio entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. O sea, tampoco es poco, ¿ya? Profesora, Dígame. voy a mostrar un videíto. Les voy a enviar un videito. Sí, Ahora no, yo me perdí cuando dijo sistólica es la más alta, de 120 más los 30 de mercurio, ¿ya? hacían 150. Esa Sí. era para sistólica. Para llegar al máximo de presión que soporta en este caso la arteria de ese paciente, entre comillas. Ya. O sea, Sí, yo yo tengo el manguito, ¿cierto? Y quiero llegar a la presión máxima. Inflé y sentí el última pulsación en 120, entonces yo le sumo 30 para llegar Pero al máximo. el reloj marcó 120. El reloj marcó el 120 y al llegar a 120, entonces lo que yo tengo que llegar en estos momentos, sumarle 30, llego a 150. Porque cortó en 120. Yo dejé de sentir las pulsaciones justo cuando el reloj marcó 120. Ah, ya. Entonces Sí. ahí lo que yo hago es sumar 30 y llego a 150.
Cuando Ya. llegué a los 150, abrí la válvula para que fuera disminuyendo idealmente de 2 en 2, ¿ya? Y cuando sentí nuevamente la primera pulsación, ahí tengo la presión sistólica. Y supongamos que el La primer válvula ajá, ¿La válvula se abre de una vez o se va no, pues, disminuyendo de a despacito, poquito? De a poquito. muy Ah, ya. despacito. Por eso que les digo que cuando uno abre la válvula, tiene que abrir la válvula para que vaya disminuyendo la presión como de 2 en 2, Ya. a Y una ahí velocidad como de 2 milímetros de mercurio por segundo. ya. Y la última sería la baja. Cuando yo escucho el último latido, esa es la presión más baja. Cuando yo Ya. escucho el primer latido, cuando se restaura, digamos, la circulación, esa es la presión sistólica Ya. Y la otra diastólica. y la otra es la diastólica. Y se Ya. van a dar cuenta que el primer corte que se dio a los 120 no necesariamente va a ser la presión más alta cuando ustedes sientan el primer latido. Puede ser 130, puede ser incluso 140. Porque 120 es ¿cuánto se llama? En un estado de reposo que la circulación se cortó. ¿Se entiende la idea? Sí. Profe, Cuando se usa digital, también es lo mismo de estar erguido, los pies en el La piso. posición sí. Es todo lo La mismo. posición sí. La posición sí es todo lo mismo. Evidentemente esto es completamente diferente porque yo pongo la máquina, presiono Start y me olvido del resto. Mm. Pero sí les voy a compartir un videito para que les quede más claro y para las que tengan el equipo lo puedan verificar para que puedan practicar después en la casa. ¿Ya? ya, profe. Sí. Y estos serían los rangos, digamos, por edad y los rangos normales. Ojo, yo aquí lo que me interesan son los rangos normales, porque evidentemente siempre van a existir los rangos máximos y los rangos mínimos, pero a nosotros nos interesa saber cuáles son los rangos normales. Ahora, esto es una tabla por edades, ¿ya? Existe otra tabla que es la tabla de presión que maneja el MinSal, que yo igual se las muestro a ustedes neta y exclusivamente para que digamos, lo manejen, que es la tabla de presión arterial que maneja, que ocupa en este caso el MinSal, pero que es de la Sociedad Europea, y esa es la que ocupa la mayoría, en casi todos lados ocupa la misma tabla, que es esta que está aquí. ¿La ven? Sí, Por ejemplo, ¿qué dice? Que para una persona, y esto solamente corre para adultos, porque no corre para niños, las presiones de los niños son completamente diferentes. Ojo, esto estamos hablando de adultos. Dice que para un adulto la presión óptima es menor a 120 la sistólica y menor a 80 la diastólica. Se considera presión normal entre 120 y 120, o sea, 120, 129 y 80 con 84. Dice que la normal alta va entre 130 y 139 y 85 con 89. Ya de ahí saltamos a las etapas de la hipertensión, que la hipertensión se divide en 3 etapas, etapa 1, 2 y 3. ¿Ya? Y eso significa que entre 140 con 159 y 90 con 99 tengo una persona con una hipertensión primaria. En la etapa 2 de la hipertensión tengo presiones de entre 160 con 179 y 100 con 109. Aquí ya estamos hablando de presiones muchísimo más altas. Y estamos hablando de hipertensión etapa 3, que por lo general la hipertensión etapa 3 estamos hablando de personas que tienen una crisis o que están en una crisis hipertensiva,
Estamos hablando de presiones por sobre los 180 y por sobre los 110. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla que manejan la mayoría de los hospitales del MinSal. Pero, insisto, hay que tener ojo porque para los niños la presión arterial no es la misma. Esa tabla corre solamente para lo que son adultos, ¿ok? Solo adultos. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya. Profe. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Profe, pero entonces 120, 80 está bien de saturación, De presión. de presión. Ay, disculpe, de presión. De presión, sí. Con 120, 80 una persona está bien. Un poquito menos sigue estando bien. Ahora, si estamos hablando de presiones menor a 100 con 90, ahí ya estamos entrando a hablar de una presión que no está tan bien, que está más bajita. ¿Ya? Ya. Por eso que a mí me interesa que más o menos manejen ¿cuántos se llaman? Los valores de la depresión que yo les dejé en el último listado, porque es por edades. Y se van a dar cuenta de que igual hay ciertos valores que los del MinSal, que no necesariamente son iguales, pero sí coinciden, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una tabla, es más amplia, pero según la edad ustedes se pueden hacer una idea de, ya, para un niño esta presión es normal, para un adulto esta presión es normal, para un adulto mayor esta presión es normal, ¿ya? Entonces, vamos a pasar la lista y con eso estaríamos por el día de hoy. Les recuerdo, no es por ser mala, pero les recuerdo que hoy día tenemos la primera prueba del módulo. Así que, Nayelis Alvarado, Valesca Arriaza, Walquine Boisiau, Presente. Janet Cheuquemán, Presente. Diego Estupiñán, el Diego estaba, Cecilia Godoy, Amanda Gómez, Presente. Gerda Guiliaume, Presente. Juliet Herrera. ¿La Julie? Sí, sí está. Gabriela Jaramillo. Sandra Pereira. Ahí está la Sandra. Presente, profesora. Raquel Rañinau. Presente, profe. Rosalba Reyes. Victoria Rosas. Presente. Yanisbet Rubio. Presente. Y Julia Tuesca. Aquí. Buenas noches. Ya. En la primera prueba, ¿qué es lo que va a entrar? En la primera prueba va a entrar todo lo que vimos de las generalidades del cuidado, más lo que vimos hoy de lo que tiene relación con el tema de los signos vitales, ¿ya? Porque más que la técnica, a mí me interesa que se aprendan, o que más, bueno, no que se aprendan, pero sí que manejen relativamente los valores, ¿ya? Así que eso es lo primero que va, eso es lo que va a entrar en esta primera evaluación, ¿ya? Así que la prueba va a estar disponible desde hoy día a las 9:30 para que alcancen a repasar un poquito, hasta a las 10 de la noche para que tengan una media horita de relajo en caso de, para que puedan repasar, ¿ya? Así que mis estimados y estimadas, les deseo mucho éxito. Nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Y ahí vamos a ¿Puede ver. enviar? ¿Ah? Profesora, Dígame. Profe, ¿me puede repetir el horario? Que tengo cortado el internet. De las 9:30 de esta noche hasta mañana a las 10 de la noche, ¿cierto? Ajá, exactamente. Ya, muchas gracias. Ya, gracias.
Ya, así que mucho éxito, mis chicos, chicas. Cuiden, descansen. Nos vemos de nuevo el miércoles. Así que aprovechen de repasar para los que tienen alguna duda o algo todavía. Y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Chao, profe. Ya, Chao, chicos, chicas, gracias. cuídense. Chao, chao. Buenas noches. Chao.